A ver si... Sí, ahí arrancó ya. Vamos a compartir pantalla. Ahí están viendo vectores 4. Es la diapositiva. Sí, profe. Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Esperamos que aprendamos mucho hoy. Continuamos con vectores. Esta sería la última parte de vectores que vemos. Y hasta lo que veamos, tocaría en el examen dentro de 8 días, ¿cierto? No les olvide no dejar eso para estudiarlo a lo último, sino estudiarlo, irlo estudiando y resolviendo las dudas, porque ustedes dejan esto para estudiarlo sábado y domingo. Inclusive sábado y domingo y lunes no alcanzan. Entonces, comiencen a ver esto desde antes, lo que no entiendan, pregúntenlo, ¿cierto? Entonces, continuamos con vectores. Hoy vamos a ver unos conceptos muy importantes de vectores que vamos a utilizar después cuando veamos ecuaciones de rectas y ecuaciones de planos y superficies. Por tanto, son muy importantes. Primero vamos a ver lo que es un vector unitario. Vamos a ver unos vectores unitarios fundamentales, que son muy importantes, llamados I, J y K. Y luego veremos, pues haremos algunos ejercicios, veremos que hay dos formas de multiplicar vectores, no como en reales que hay una sola, que hay dos formas. Se pueden multiplicar de forma de que den un escalar o se pueden multiplicar mediante otra manera que da un vector. Miraremos para qué sirven esas dos formas de multiplicar vectores. Miraremos que la primera sirve puede servir para probar si los vectores forman un ángulo recto de 90 grados y la segunda para saber si son paralelos y para crear un tercer vector perpendicular a dos vectores. Y veremos una tercera forma de multiplicar vectores, pues que está incluida realmente en la primera, que es combinación de las dos formas, o sea, se combina el producto punto y el producto escalar. Entonces arrancamos. Entonces primero vamos a ver el concepto de vector unitario. Siempre que hablemos de vector unitario, siempre, sea cual sea, ese vector va a ser de magnitud igual a 1. No se le olvide, unitario significa que el vector tiene una magnitud igual a 1. O sea, siempre va a valer 1. Entonces tendríamos vector unitario, vector cuya magnitud siempre es igual a 1. Y vamos a ver la forma de obtener un vector unitario de cualquier vector. Es muy fácil. Si tenemos cualquier vector que tiene componentes, por ejemplo, su X o su Y o su Z, o sea, componentes en X, componente Y y en Z. Por ejemplo, 1, 2, 3, ¿cierto? 3, 4, 5, 5, 6, 7. Entonces, de ese vector se puede sacar un vector unitario fácilmente. ¿Cómo? Primero, hallando la magnitud del vector original de este vector del cual voy a sacar el vector unitario. ¿Cómo hallo la magnitud de este vector? ¿Quién recuerda? Si conozco las coordenadas o componentes de un vector, ¿cómo hallo la magnitud de ese vector? ¿Mediante qué fórmula? La raíz Profe, cuadrada. raíz cuadrada de x sub 1 al cuadrado, Muy bien, e sub 2 al cuadrado, z sub 2 muy al bien. cuadrado. O su z al cuadrado le saco raíz a eso y eso es todo. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Si se tiene un vector, entonces cualquier vector, lo primero que hago es hallarle su magnitud, ¿cierto? Entonces, la magnitud es u sub x al cuadrado más u sub y más u sub z, o sea, la componente que tenga en x al cuadrado más la componente que tenga y al cuadrado más la que tenga en z al cuadrado, la sumo y le saco raíz y esa es la magnitud. ¿Y qué hago con esa magnitud? Divido el vector entre esa magnitud. O sea, voy a dividir cada una de sus componentes entre esa magnitud. Entonces, tener esto es exactamente lo mismo que tener u sub x sobre la magnitud, u sub y sobre la magnitud y u sub z sobre la magnitud. Vamos a hacer un ejemplo para que aterricemos eso más. Entonces, antes de dar el ejemplo, tenemos un vector B, V mayúscula, digamos, que sería este vector Profe, azul. ¿no lo puedo volver un momentico? Yo termino de copiar. O ahorita cuando termine el ejemplo. No, claro que sí.
Y de aquí, pues esta magnitud pasaría a dividir cada componente de estas. O sea, U sub X sobre esta magnitud, U sub Y sobre esa magnitud y su Z. Y así obtendríamos un vector unitario. Listo, profe, ya. Ok. Entonces, para que lo entendamos más gráficamente, si tenemos un vector B mayúscula, V mayúscula, o sea, el vector, y queremos obtener un vector unitario, siempre va a estar en la misma dirección del vector del cual salió. Entonces, este vector que muchas veces lo llamamos con B minúscula, V mayúscula o V minúscula, va a tener la misma dirección siempre del vector del cual salió. ¿Su magnitud va a ser cuánto? ¿Cuál sería la magnitud de este vector? Sería raíz Sería 1. cuadrada. Sí, podría ser también, pero así de una es 1. La magnitud de un vector unitario Ya. siempre es 1. Siempre. Entonces, se puede calcular si uno coge después y eleva esto al cuadrado, lo que le debo, sub x sobre la magnitud al cuadrado más, pero uno ya sabe que da 1, ¿cierto? Entonces siempre va a dar 1. Y la dirección siempre va a ser la del vector del cual salió, el vector original. Este vector, acuérdense que vimos combinación lineal de dos vectores que tienen la misma dirección o que sean paralelos. Entonces ese vector unitario sirve para expresar el vector grande como combinación lineal de ese vector unitario, ¿cierto? Entonces, ahí permitiría una combinación lineal. O sea, el vector grande es, por ejemplo, en este caso, 2, 3, 4 veces el vector pequeño, ¿cierto? Entonces sirve para eso y muy utilizado. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, copiémoslo por favor. Miremos que es muy fácil. Hallar el vector unitario para este vector, o que le corresponde al vector A de componentes de coordenadas 3, 4, 5. ¿Qué es lo primero que haríamos entonces? Hallar su magnitud. Hallar su magnitud. Entonces, ¿cuál es la magnitud de ese vector? Raíz cuadrada de 3 a la 2, Muy 4 a bien, la 2 y muy 5 a la bien. 2. Y 5 al lado, o sea, raíz cuadrada de 9 más 16 más 25. Sería raíz cuadrada de 50, ¿cierto? Y miro cuánto es la raíz cuadrada de 50. Entonces, si miro la raíz cuadrada de 50 en la calculadora, veo que es más o menos 7,1, ¿cierto? Entonces ya tengo, lo primero que necesito es la magnitud, que me dio 7,1. ¿Qué hago ahora con esa magnitud? La divido entre los... Eso. Entonces cojo, para poder hallar el vector A minúscula, que es el vector unitario que le corresponde a este y que está en la misma dirección y que va a tener magnitud igual a 1, entonces divido este vector entre su propia magnitud y la magnitud está de 7,1. Entonces ese vector tendría por componentes 3 sobre 7,1, 4 sobre 7,1 y 5 sobre 7,1, ¿cierto? Ahí tendríamos. Y si yo hago esa división, entonces miro de que ese vector A va a tener componentes .42, .56 y .70. Ese es el vector unitario que le corresponde al vector de componentes 3, 4, 5. ¿Qué magnitud va a tener este vector A minúscula? ¿Cuál sería su magnitud? El vector A minúscula, que está abajo, ¿qué magnitud tendría? Esa no sería la suma del 0.42, Sí, pero 0.56, 0.3. eso es correcto, pero sin necesidad de hacer eso, puedo decir que eso debe dar aproximadamente ¿cuánto? 1. 1. O sea, No, profe. como es unitario, sé que es 1. Y comprueben, miren a ver, eleven .42 al cuadrado, .56 al cuadrado y .7 al cuadrado, le sacan la raíz y me dicen si le da aproximadamente 1 o no.
Pero uno ya sabe que debe dar 1, si no fue que hice mal la operación, ¿cierto? Correcto. ¿Cuánto les da? Puede que no les dé exactamente 1 por los decimales, pero le da .99. Punto 98. Es un .98 con algo, entonces está cerca de 1. ¿Por qué no les da? Pues por los decimales, ¿cierto? Y por las aproximaciones que hay en las calculadoras al programar sus operaciones. Entonces queda claro, fundamental, que de cualquier vector puedo sacar el vector unitario, que ese vector unitario siempre va a tener magnitud 1, que lo primero que debo hallar es sacar la magnitud del vector original y luego divido las componentes de ese vector entre esa magnitud y hallo el vector unitario, ¿cierto? Y que ese vector va a tener la misma dirección del vector del cual salió y se puede utilizar para hacer la combinación lineal de ese vector. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe, hasta el momento ninguna duda. Bueno, me van a decir ahora, antes de hacer otro ejercicio, si tengo 2 puntos, conozco sus coordenadas, ¿cómo hallo el vector que le corresponde a esos puntos? Por ejemplo, tengo el punto de coordenadas 1, 2, 3 y otro punto, ojo, no vectores, sino puntos. Tengo 2 puntos, coordenadas conocidas. ¿Cómo hallo el vector que le corresponde a esos puntos? Tengo, digamos, el punto A, coordenadas x1, y1, z1. El punto B, coordenadas x2, y2, z2. ¿Cómo hallo el vector que le corresponde a esos 2 puntos? x2 menos x1 es la primera componente. Y2 menos y1 es la segunda componente. Y z2 menos z1 es la tercera. ¿Estamos de acuerdo? Restar las coordenadas, teniendo en cuenta siempre cuál es el primer punto y cuál es el segundo. O sea, de dónde a dónde va el vector, de dónde arranca y a dónde llega. Eso lo hemos visto y hemos hecho mucho ejercicio de eso. Y lo deben tener claro porque ese concepto se va a utilizar seguido también. Entonces, recuerden, si tengo 2 puntos, ¿cómo hallo el vector que le corresponde a esos puntos? Resto las coordenadas del segundo punto menos las del primero. Y lo que me dé son las coordenadas de ese vector o componentes de ese vector. ¿Correcto? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Tengo unos vectores muy especiales, ya dijimos. O sea, vector unitario pueden ser muchos, pero estos vectores van a ser muy especiales. Mire, si creo un vector unitario en la dirección X, ese vector siempre lo va a llamar el vector Y. ¿Qué magnitud tendrá el vector Y? 1, profe. 1. Si creo un vector unitario en la dirección J, en la dirección Y lo va a llamar J. ¿Cuál será su magnitud? 1. 1. Y si creo un vector unitario en la dirección Z, lo llamo K y también va a ser de magnitud igual a 1. Entonces, estos vectores son fundamentales, son importantísimos, son una clase especial de vectores unitarios. Siempre que diga que el vector Y va a estar en qué dirección. En dirección a X, profe. X. Si digo J, siempre lo va a asimilar con la dirección Y. Y. Y si digo K, siempre lo voy a asimilar o le va a corresponder la dirección de Z, siempre. Entonces, y esta convención es casi que respetada a nivel mundial. Te va a China y esto se respetaba a Rusia, coge cualquier libro de cualquier texto clásico de vectores o páginas web en internet y generalmente esto siempre se respeta. Entonces, siempre que diga el vector Y es el vector unitario, o sea, su magnitud va a ser 1 y va a estar en dirección X. Siempre que diga J va a estar en dirección Y y va a valer su magnitud 1. Y siempre que diga K está en dirección Z y su magnitud va a ser 1. Ahora les hago una pregunta.
¿Cómo son estos vectores? ¿Qué ángulo forma, por ejemplo, el vector Y con el vector K? Recto, profe. Recto, o sea, 90 grados. ¿Qué ángulo forma K con J? También recto. Recta. Y este también es recto, aun cuando aquí no aparezca recto, porque pues para representar 3 dimensiones. Ahora les pregunto, ¿por qué son rectos? Porque esos ángulos entre los vectores necesariamente van a ser ángulos rectos. Muy sencillo. ¿Cómo son los ejes X, Y, Z? ¿Qué ángulo forma el ángulo X, el eje X con Z? ¿Qué ángulo? 180 grados, profe. 90 grados. El ángulo X, el ángulo que forma el eje X con Z es 90. Z con Y 90 y X con... Entonces, si estos vectores están justamente en esas direcciones, también deben formar ese ángulo. Pues por eso. O cuando habla de ángulo de 90 grados, es muy común que diga que es ortogonal. O sea, decir ortogonal y perpendicular o 90 grados es lo mismo. Entonces, esos 3 vectores cumplen un poquito de miel que tengo la garganta seca del todo. Entonces, esos 3 vectores, por ser unitarios, la magnitud de cada uno siempre es igual a 1. Y siempre va a ir en dirección X. J siempre va a ir en dirección Y y K va a ir en dirección Z. Son perpendiculares, es decir, lo que significa que también se pueden llamar ortogonales o que forman ángulos de 90 grados entre ellos. Sirven para expresar cualquier vector del plano del espacio. Esto es fundamental. Sirven para expresar cualquier vector, o sea, cualquier vector que está en el plano o que está en el espacio. Si está en el plano se puede expresar con los vectores IJ. Y si está en el espacio se puede expresar mediante combinación lineal de IJK. O sea, ya vimos, se recuerdan del vector posición, por ejemplo, que está en el espacio. Se puede expresar en función de X, de Y, de Z. Y X se puede expresar en función de esto, eso lo veremos enseguida. Entonces, sirve para expresar cualquier vector del plano del espacio. Y ojo, muy importante también, pueden representar a los ejes coordenados. O sea, si usted necesita por allá en un ejercicio que le dicen que un eje coordenado necesita un vector, puede tomar el vector Y. Si necesita representar el eje Y, puede representar el vector J. Y si necesita representar el eje Z, puede representar el vector K. Ahí vamos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces, Sí, siempre que se diga que son ángulos perpendiculares, siempre son ángulos rectos. sí, y son ortogonales también, es lo mismo. Es decir, perpendicular, ortogonal y ángulo de 90 grados es exactamente la misma cosa. Ahí vamos. Pero estoy terminando de copiar, por favor. Gracias. Ok. Muy importante entender esto y estudiarlo. Vuelvo y les digo, señores, no dejen juntar esto para el sábado, el domingo, el lunes, no. Si no han comenzado, comiencen y aún tienen tiempo. Pero por favor, no dejen juntar la unidad 1, el capítulo 1 con el capítulo 2, que son muchos conceptos. Si usted los toma así suave, son fáciles, pero si los va a juntar todos, se le forma un sancocho y termina dándole una indigestión horrible, ¿cierto? En su cerebro. También traten, que creo que les han mandado las direcciones para que entren a la plataforma Moodle y vean más o menos cómo entran para hacer el examen. ¿Puedo pasar? Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, a ver,
Alguien que me diga cómo puedo escribir el vector y en coordenadas. Aventúrense, lancen una hipótesis, así la sacan. ¿Cuáles serían las coordenadas del vector y en 3 dimensiones? X sería X, ¿Y cuánto valdría x? 1, 1. ¿Cuánto valdría y? 1, Mire, a ver, mire bien. ¿Cuánto vale y aquí? O sea, este vale 1. Tiene componentes en... El vector y tiene componentes en y. Solamente está en dirección x. solo Si está en solo está en dirección X. dirección x, ¿cuánto vale en dirección y? 0, Es profe. 0. Y en dirección También valdría 0. 0. Entonces, si lo voy a expresar en coordenadas, sí, sería 1, 0, 0. ¿Está de acuerdo? Lo voy a expresar el vector j, ¿cómo sería? De la posición nomás, 0,1, Eso. ¿Y cómo sería el vector k? 0,01. Exactamente. Entonces, no olvidar eso, que lo vamos a necesitar más adelante también. Profe, Sí, ¿me podría explicar otra vez qué pena por qué son esas coordenadas? pues miremos. Miremos. Como es único, ¿cuánto debe valer esto en la dirección x? Debe valer 1, porque, por ser unitario. Esto vale 1. ¿Cuánto vale? Tiene coordenada, el que está en y, tiene algo en el eje y. Mire que no tiene nada. ¿Vea? ¿Qué tiene este vector en el eje y? Solamente para definirlo, usted va del origen hasta acá y el vector quedó completamente definido. No necesitáis en dirección y. Entonces, la coordenada en y es 0. Y necesitáis en dirección z, tampoco. Entonces, la coordenada todo vector que está solamente en el eje x no tiene sino componente en el eje x. En el eje y será 0 y en el eje z será 0. Acuérdense cuando hablábamos por allá que si está en 2 dimensiones, si está en el eje X, la primera coordenada va a ser 1 y la segunda 0. Si está en el eje Y, la primera coordenada va a ser 0 y la otra va a ser 1. Lo mismo es acá. Entonces, mire, aquí puede ver, este vector Y solamente tiene coordenadas en qué dirección. Mire que no tiene sino en X. En Y no tiene, mire. Y no, este ya es J, que es diferente. Entonces, este vector solamente tiene componentes en X, por tanto, en esta dirección y en esta va a ser 0. Este tendrá componentes en el eje X, mire que no. Tendrá componentes en el eje Z, no. Entonces este será 0, 1, 0. Y este tiene componentes en X, vea que no. Tiene componentes en Y, no, solamente tiene componentes en Z. Entonces, entonces de aquí podemos, si no lo recordaba, no le había quedado claro, de aquí podemos decir que el vector que esté solamente en el eje X, solamente tendrá componentes en el eje X, en los otros vectores será 0. Un vector que solamente esté en el eje Y, va a tener solamente componentes en el eje Y y en los otros dos será 0. Y un vector que esté solamente en el eje Z, en las otras dos direcciones va a ser 0. Es por eso. Listo, profe, muchas gracias. Ahora, y mire que esto comprueba. Dígame la magnitud de este vector, del vector y. Profe, 1. Pero compruébelo mediante estas coordenadas. ¿Cómo lo comprobaría mediante estas coordenadas? La raíz cuadrada. De 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Y mire, 1 al cuadrado es 1 y 0, pues nanay, nanay. Entonces queda la raíz de 1 al cuadrado, raíz de 1, 1. La magnitud es 1, mire, mire que cumple. Mire la magnitud este. ¿Cuál sería la magnitud este? Profe, raíz de 0 al cuadrado 0 al cuadrado, más raíz de 1. 1 al cuadrado, Más 1 al cuadrado más 0 más al 0 al cuadrado, vuelve cuadrado. a raíz de 1. Y raíz de 1, ¿cuánto es? 1. Y lo mismo con este. Entonces mire que cumple. O sea, está de acuerdo con todo lo que hemos visto. Do you understand? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces ya habíamos dicho, todo vector en 3D, en 2D se puede expresar con base en los vectores unitarios y JK y sus componentes en X, Y, Z, ¿cierto?
Entonces, ojo, si usted tiene las componentes de un vector, lo puede escribir de esta manera, como hemos hecho hasta ahora. Pero también puede sacar esta componente y la multiplica por el vector y. Puede sacar esta componente y la multiplica por el vector j. Y puede sacar esta. O sea, cualquiera de estas dos, esta o esta, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si usted tuviera el vector 1, 2, 3, ¿cómo lo escribía de esta manera? O el vector 1, 2, 3, ¿cómo lo escribe de esta manera? Profe, sería el raíz. No, así, o sea, no estoy hablando de magnitud, sino para expresarlo en función de Sería 1 más 2 más 3. 1 y más 2J, 2j más 3k. Si fuera el vector 10, 20, 30, ¿cómo lo expresaría aquí? 10 y 10, 20J. 20j y 30k. O sea, ahí ya tenemos dos maneras, dos formas de expresar un vector. Ahí serían en 3 y está de abajo en 2, ¿cierto? Por ejemplo, el vector 3, 4, 5. Entonces lo puede decir, que es lo mismo decir el vector 3i más el vector 4j más el vector 5k. Y aquí se puede volver. Si lo tiene en esta forma, dice que la componente en x es 3, la componente en y es 4 y la componente en z es 5. O sea, estas dos formas son completamente equivalentes y se utilizarán de ahora en adelante cualquiera de las dos. Profe, me deja terminar de copiar, porfa. Vuelvo y repito. Si tienes las componentes, lo puedes escribir de esta manera o de esta manera. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque y siempre va a ser en qué dirección. X. J siempre va a estar en qué dirección. Y K va a estar en la dirección Z. O sea, estos vectores sirven para expresar cualquier vector del plano del espacio como una suma, como una combinación lineal. Profe, ¿por qué no pone un ejemplo? Sí, véalo, ahí está. Véalo, aquí está. Escriba este vector en esta forma, pues entonces es 3i más 4j. Oh, mire, dígame usted, tenemos el vector 5 componentes. Está escrito de esta manera. 5, 10 y 15. 5, 10 y 15. Escríbalo de esta manera, por favor, en función de I, J y K. Vector 5, 10, 15. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? ¿Qué iría acá? Sería el vector, profe. ¿10 qué? 5, 10, 15. 5, 10, 5. 15. Entonces Entonces, sería ¿qué va? 5, 5i más 10 10j J más más 15k. Está muy fácil, ¿cierto? No tiene ciencia. Después explicando eso, que lo puede poner así de esa manera o de esa otra. Sencillamente está así o lo pone como una suma y sería u sub x y, ojo, pero ojo con esto que uno tiende a cometer este error. Usted no puede decir que el vector resultante es el vector 3 más 4 más 5. ¿Por qué no puede decir que el vector resultante de esto es 3 más 4 más 5? ¿Quién me dice? Pues, o sea, sería 7, 12. ¿Por qué? Profe, porque igual están multiplicando por las componentes, ¿no? Están en direcciones diferentes. Mire que usted no puede sumar así como así vectores que están en direcciones diferentes. De aquí lo que podría decir es que la magnitud es ¿cuánto? ¿Cuánto sería la magnitud de este vector? Debe ser 1. No, No. porque este no es unitario. Mire, ¿cuál sería la magnitud? Vea, ¿cuál es la magnitud de este vector? Sería Claro, la claro, raíz de, claro, 3 cuadrado claro, más 4 claro, cuadrado más 4 cuadrado. claro, porque es el mismo vector. Entonces usted
eleva la componente en x al cuadrado, ¿cuál es? 3 al cuadrado. Esta, 4, 16 y 25 sería raíz de 50 la que hallamos ahora, ¿cierto? O sea, 7,1. Pero ojo, no puede decir que la magnitud de este vector es 12. Ojo con eso, que uno trata como de machetear eso. No. Acuérdense que no puede sumar álgebra solamente vectores que están en la misma dirección y estos están en direcciones diferentes. Bueno. Visto esto, entonces vamos a multiplicar vectores. Hasta ahora, ¿quién me recuerda qué operaciones hemos hecho con vectores? A ver si se acuerdan. Desde la primera operación que hicimos con vectores, ¿quién me recuerda qué operaciones hemos hecho? Profe, suma y resta, ¿no? Suma y resta. ¿Y qué más? Hicimos otra muy importante, que era multiplicar un escalar por un vector, ¿cierto? Si multiplicamos un número por un vector, ¿qué da? ¿Da un número o da un vector? ¿Ah? Da un vector. Da un vector. Entonces hemos definido un escalar por un vector que da un vector. Hemos definido suma de vectores que da un escalar o un vector. Da un vector. Da un vector. Resta también da un vector. Y vamos a ver dos formas de multiplicar. O sea, al contrario de los reales o de la diferencia de los reales, hay dos formas de multiplicar vectores. Una primera forma que resulta un número, resulta un escalar, y una segunda forma que resulta un vector. O sea, usted tiene dos maneras de multiplicar vectores. Si quiere obtener un número al multiplicar vectores, lo multiplica lo que se llama el producto escalar o producto punto o producto interno. O sea, este que figura acá. Es lo mismo decir producto escalar, producto interno o producto punto. Y va a dar un escalar, va a dar un número. Ok. Pero si usted va a multiplicar dos vectores vectorialmente, ya se llama producto vectorial o producto cruz o producto por, pues porque lo simboliza una X, como veremos ahora, y va a dar un vector. Entonces primero vamos a ver la primera forma para multiplicar vectores, que es mediante el producto punto, producto interno o producto escalar. Entonces es muy sencillo. Si siguen esta fórmula nunca van a tener problema. De esta manera. Entonces, usted tiene el vector U de coordenadas sus 1, sus 2 o sus 3 y las que sean. Puede tener 5 o 10 coordenadas, no importa. B sub 1, B sub 2, B sub 3. Entonces, si usted va a multiplicar U por B punto, o sea, escalarmente, entonces lo primero que hace es coger el primer vector y lo coloca, y luego el segundo lo coloca debajo. Ok. En ningún libro van a encontrar esto así, pero es un método que yo veo que ustedes lo entienden fácil y no necesitan ponerse a memorizar, sino que mnemotécnicamente les ayuda. Entonces coloca este primer vector y luego el segundo. ¿Y ahora qué hace? Multiplica este por este por este. O sea, las coordenadas en X las multiplica, las coordenadas en Y las multiplica, las coordenadas en Z las multiplica, si son 3, la suma y ese es el producto escalar. Vamos a ver un ejemplo que veamos que es muy sencillo. Hay dos formas entonces. Hay dos formas de multiplicar escalarmente. O sea, hay dos formas de multiplicar vectores, o escalar o vectorialmente. Pero a su vez, hay dos formas de multiplicar escalarmente, dos fórmulas. La primera de esta manera, con las componentes. O sea, coge U sub 1 por B sub 1, esta por esta, la suma, y lo que le dé un número, ya, se acabó, eso da. O esta otra fórmula. Entonces, ojo, por eso se llama producto punto B. U punto B significa que lo voy a multiplicar escalarmente. Entonces, lo puede hacer de esta manera o lo puede hacer de esta.
por la magnitud este, por la magnitud este, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Esas son las dos maneras de calcular el producto escalar o producto punto, y se deben saber las dos. Porque es muy común que le den las componentes, y en las componentes, pues usted puede hallar el producto punto. Pero esta segunda es muy utilizada para hallar el ángulo entre dos vectores, como veremos enseguida. O sea, con esta usted puede hallar, despejar coseno de alfa, que será u punto b sobre v sobre u por b, despeja coseno de alfa y luego puede hallar el ángulo. Alfa sería igual a coseno a la menos 1 de u punto b sobre magnitud de u por magnitud de b, que lo veremos enseguida. Entonces, copien estas dos maneras y vamos a hacer ejercicio y vamos a trabajar con eso. Y vamos a ver para qué sirve. Ojo, todavía no hemos visto la vectorial, estamos en las dos maneras escalares. Vuelvo y les digo, si colocan un vector debajo del otro, casi que uno mismo sabe qué es lo que hay que hacer. Este por este, este por este, este por este, lo suma y da. Pero hay otra manera, que es u punto b, magnitud del vector, magnitud del otro vector y por coseno del ángulo que forman los dos vectores. Dominar esto es muy importante porque la primera forma permite hallar el producto punto y la segunda se utiliza más que todo para hallar el ángulo entre los vectores. O sea que ya vamos a tener una manera de hallar el ángulo entre dos vectores, si conocemos sus componentes. Porque si conoce las componentes del primer vector, puede hallar su magnitud, por la formulita que sabemos de la raíz. Si conoce las componentes del segundo vector, puede hallar su magnitud por la formulita de la raíz. Y conociendo el producto punto, de esta manera. Y la magnitud este, puede conocer este. Y conociendo coseno de alfa, puede hallar el ángulo. Profe, entonces el coseno de alfa es pues es el ángulo que No, está entre los dos vectores. el coseno es el coseno, el ángulo es el ángulo entre los dos vectores. Acuérdese, el ángulo es, por ejemplo, 30 entre los dos vectores, 30 grados. ¿Y el coseno sería cuánto? Coseno de 30. En su calculadora, ¿cuánto da coseno de 30? ¿Cuánto da coseno de 30? 0.8660. Entonces, una cosa es el ángulo, otra cosa es el coseno. Que si conoce el coseno, ¿puede hallar el ángulo? Sí, claro, para eso se halla el coseno generalmente. Si usted conoce que el coseno de alfa es 0.8660, por decir algo, entonces dice que alfa es igual a coseno a la menos 1 de 0.8660 y le da 30 grados. Despejado, ¿entendido? O sea, Sí, no hay que confundir coseno de alfa con alfa. No hay que confundir un número con su cuadrado. Un número de 5, ¿cuál es el cuadrado de 5? 25. Entonces, mire, aquí es lo mismo. El ángulo es 30, el coseno de 30 es 0.86. Hay mucha diferencia entre 30 grados y 0.86. Ok, ¿entendido eso? Y Sí, copiado. pero ¿Puedo pasar? Sí, señor. Sí, profe. No se le olvide esas dos formulitas. Entonces, ahí la explico un poco más. Pues lo mismo que hicimos, lo explico. Bueno, vamos a hacer un ejercicio.
calcular el producto escalar o punto de los siguientes vectores, del vector 1, 2, 3 y el vector 2, 3, 4. Copien y lo vamos a hacer, es más, ustedes ya son capaces de hacer. Pero lo vamos a hacer de todas maneras. O sea, el producto escalar, producto punto, producto interno es lo mismo. Entonces, tiene el vector 1, 2, 3 y vector. ¿Qué es lo primero que hago? Sí, pero es mejor primero poner que uno debajo del otro. Entonces pone 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 2, 3, 4. Ok, y ya con eso usted ya sabe qué es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Entonces, A punto es igual 1 por 2, ¿más quién? Más 2 por 3, ¿Más quién? más 3 Más por 3 4. por 4. Y lo que de eso es A punto B. ¿Y qué le da? ¿Un vector o un número? Un número. Un número. Da un escalar. ¿Cuánto da? 2 más 6 más 12. 20, ¿Cuánto? 20. Da 20, profe. 20. Ahí está, vean. Entonces, A punto B da 20. Miren que si lo colocan uno debajo de otro, no necesitan aprender la fórmula. Automáticamente casi que sale. Any question? Sí, es magnitud. ¿Ah? Ahora, vamos a coger esto y vamos a deducir la fórmula para hallar el ángulo entre dos vectores basado en esto. Entonces, ojo. Y aquí despejamos coseno de alfa. ¿Qué está haciendo estos dos con respecto a coseno de alfa? ¿Qué está haciendo la magnitud de U y la magnitud de B? Multiplicando. Entonces, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. A dividir. Entonces, tiene coseno de alfa es U por B. No importa, podía estar aquí al lado y acá, no importa. Lo pongo aquí para que se vea como más elegante, que es como más común se expresa, pero igual esto podría ir a la izquierda. Entonces, coseno de alfa es igual a U por B, escalarmente, sobre la magnitud de U y de B. Y si usted conoce las coordenadas, puede hallar esto. Y la magnitud ya sabe cómo la hallamos, por medio de la raíz cuadrada. ¿Y cómo hallo el ángulo de aquí? ¿Quién me dice? Alfa es igual a quién. Coseno a la Coseno. menos 1 ¿De quién? de alfa. No. Coseno a No, la No, menos coseno a 1 la de, menos ángulo. de esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa formulita hallaría el ángulo. Entonces ya tenemos una fórmula para hallar el ángulo entre vectores. Y se utiliza mucho. Sería simplemente el inverso del coseno para hallar el ángulo. Sí, exactamente. Usted hace esta operación, le da, por ejemplo, 0.5. Mira cuánto es el coseno de 0.5, coseno a la menos 1 de 0.5 en su calculadora, que es 0.8660. Coseno a la menos 1 de 0.8660, entonces ve que el ángulo es de 30 grados. Esta segunda manera de calcular, más que todo se utiliza para hallar el ángulo. Obviamente que si usted conoce la magnitud de uno, la magnitud del otro y el ángulo, pues también puede hallar el producto punto. También le va a dar 20, digamos, el caso anterior. Entonces ya tenemos una fórmula para hallar el ángulo entre vectores.
Tenemos una manera de conocer esto muy fácil si ponemos las componentes. Y U y B también tenemos una fórmula para hallar magnitud de U y B. Entonces no tenemos problema. Vamos a ver este ejercicio. Vamos a ver si... Vamos a calcular el ángulo entre estos vectores, que ya hicimos el producto punto. Entonces, tenemos los vectores del problema anterior, que era 1, 2, 3 y B, 2, 3, 4. Vamos a hallar el ángulo entre los dos vectores. Entonces, ¿qué fórmula utilizo? El ángulo coseno a la menos 1. Eso, vean, aquí está. ¿Qué necesito hallar entonces? U punto B. Entonces, vuelvan a hallar U punto B. Ya la hallamos, pero vuelvan a hallarla para que dominen más eso. Entonces, ¿cómo hallo U punto B? El La producto multiplicación de cada uno. Eso, entonces sería 1 por 2, que ya lo hicimos ahora, más 2 por 3, 6, más 3 por 4, 12, o sea, le daría 20. Mírenlo, aquí está. Sí. 20. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo. Entonces hace esto, 1 por 2, más 2 por 3, le da 20. Le da 20, ¿cierto? Ahora, ¿qué debía hacer? Elevar eso a la raíz. Claro, entonces coge la magnitud de U. ¿Cómo es la magnitud del vector? Pues, ojo, aquí U es A, B y esta B es esta B. O sea, esto es una forma de representar el vector, no es en red. Este es el primer vector, este es el segundo, magnitud del primer, magnitud del segundo. ¿Cuál es la magnitud del primer vector? ¿Cómo hallo la magnitud del primer vector? La magnitud del vector A. ¿Por qué Raíz, forma? Uno se Raíz compone cuadrada, cuadrado. 1 al cuadrado, más 2 más al cuadrado, más 3 al más cuadrado. 3 al cuadrado, o sea, ¿raíz de cuánto? De 14. Raíz de 1 al cuadrado es 1. Raíz de No, así, no hay 5. De 14, ¿cierto? Y, Sí, señor. ¿Y cuánto es esta magnitud? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de quién? Y 9. 29, profe. Eso, entonces, ¿cuánto es la raíz de 29? ¿Estamos de acuerdo? 5.38. Ahí está, ¿cierto? Entonces ya no hay no reemplazar esos valores. Entonces, ¿cómo quedaría? Alfa es igual a quién? Coseno a la menos 1 de quién? ¿De 20 sobre qué? Sobre 20 sobre Muy bien. 3.741 Por, multiplicado por 5, muy bien. Y ya no hay no hacer eso. Y tan pronto hace eso, le da 0.9927. Acuerden que si va a hallar ángulo, se debe tomar mínimo 4 cifras indicativas y le puede dar un ángulo alrededor de 7, que en su calculador lee 7 y punta, que a otro lee 6,6, eso no importa. Esos programas todos son aproximados. Entonces, mire, ahí está. Si conoce las componentes de cada uno de los vectores, puede hallar el ángulo entre esos dos vectores. Un ángulo muy pequeño realmente. Obviamente que si aquí hay coordenadas negativas, hay que respetar esos signos, ¿cierto? ¿Entendido, muchachos? Algo que no entiendan, por favor. ¿Ah? Profe, no, No, hasta el profe. momento muy claro. Lo que no entiendan, pregunten, no les dé pena, que para eso estamos. Y si yo no lo sé, me pueden arreglar con un ejercicio. Que yo he estudiado mucha geometría, pero no, hay cosas que no me sé todavía. Las consulto y después se las digo, ¿cierto? ¿Puedo pasar? Momento, profe. Ok, ok.
Profesor, el tema de hoy es lo que se va a ver en el examen. Prácticamente sí, pues básicamente el jueves nos dedicaríamos, de pronto ahí nos queda faltando algún temita pequeño, lo terminaríamos y hacer ejercicios a resolver dudas. Y el sábado, el domingo haremos otro taller para que en lo posible les vaya muy bien en el examen. Listo, Vale. profe. Yo pongo todo lo que sea, pero ustedes también deben hacer un También, esfuerzo. ¿Ah? No, sino que un compañero dijo que ella y otra compañera dijo que esperara un momento. Ah, sí, claro. Todo esto está en la diapositiva. ¿Por qué plataforma no le va a hacer el examen? ¿Cómo decís? ¿En qué plataforma es donde va a ser el parcial? Creo que es en Moodle. A ustedes les mandaron ya el link, me parece. O sea, entrénense, que creo que pueden entrar ahí, entrenarse para entrar, que ves que si no se entrenan y dejan eso para el examen, se enredan. Entonces, entrenen en Profe. cómo entrar a esa plataforma. Profe, no sé si mi calculadora está mal, pero a mí el arcoseno de A mí 0.99 tampoco me dio igual. A mí me dio 6.92. Está bien. Les dije que cada calculadora tiene sus propios programas, que les diera 20 grados, sí, preocupémonos, pero si les da, por ejemplo, 6, 7, hasta 8, digamos, no tiene problema. ¿Ok? Es más, de un modelo a otro de la Casio no le va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces mejoran los programas, ¿cierto? Y depende de las ideas indicativas con que uno trabaje también. Por eso es muy importante trabajar con mínimo 3, 4 cifras indicativas por aquí. Bueno, ¿puedo pasar? Sí, profe, ya. Muchas Muy gracias. bien. Vamos a hacer este otro. Tenemos los vectores 3, 4, 5 y 4, 2, 3. Vamos a hallar el producto punto. Entonces, coloquen siempre uno debajo del otro y ya el otro se da por añadidura. Sería 3 por 4. Aquí está, ¿sí o no? 4 por 2, bueno, aquí está. 5 por 3 y suma eso. Mire que es muy fácil. 3 por 4, 12. 4 por 2, 8. 5 por 3, 15. Eso le da 35. Ese es el producto punto entre esos dos vectores. Ahora vamos a hallar el producto punto entre estos dos. Cuando terminen de copiar este y hacemos este. Son ejercicios que yo coloco ahí. Muchas veces estoy dando un taller, entonces los hago ahí mismo. Por eso están un poquito desorganizados, pero... Entonces, vuelvo y repito, y tienen los vectores AB 3, 4, 5, 4, 2, 3, muy fácil. 3 por 4, 12. 4 por 2, 8. 5 por 3, 15. Le da 20, más 15, 35. Le da 35. Ahora tenemos otros vectores. 10, mire que este ya es importante porque aparecen valores negativos. 10 menos 4, 10. 4, 5 menos 2. ¿Cómo hallo A por B? Entonces lo mismo. 4 por 10. 4 por 10. 40. 5 por 4. 20. 20, pero aquí va a ser menos 20. Y 10 por menos 2 da menos 20. O sea que ¿cuánto da esto? 40 menos 20 da 0. Y vamos a ver que eso tiene un significado especial. Cuando da 0 es muy importante. Entonces, aquí hay dos ejercicios muy sencillos para acabar de cimentar. Profe, ¿y ahí por qué lo resta? Pues yo sé que da menos 4, pero está No, menos 4, mira, pero ¿qué signo tiene este acá y este acá? Y este. negativo. Entonces, menos por más, ¿cuánto te da? Menos, entonces da menos 20. Y da también da menos 20 y menos 20, ¿cuánto es? 0, sí.
No, menos 20 y menos 20. Sería menos 40. Menos 40 más 40, 0. Nada, listo. Did you understand? ¿Entendiste? Sí, profe, sí. Ok. Voy a procurar, pues si no es para chicanearles tampoco. Yo sé algo de inglés, no mucho, pero estoy haciendo un curso de inglés de esos locos que aparecen en la televisión. ¿Cómo es? Open English. Me apunté la semana pasada y estoy, a ver si esta vez si aprendo inglés, por lo menos a hablar. Yo para traducirlo así escrito, más o menos. Entonces, a medida que vaya aprendiendo, voy a procurar ir entrando ciertas cositas a la clase por dos motivos. La una, para practicar yo, y la otra, para que ustedes vayan soltando en inglés, porque se aprende es practicando. Entonces, por ejemplo, los hijos de un amigo estudiaron en el Colombo canadiense, y esos muchachos terminaron bachillerato y terminaron hablando dos idiomas, mire, una ventaja tremenda, francés e inglés, y han podido viajar al extranjero, han podido tener puestos buenos. ¿Por qué? Porque dominando dos idiomas hechos. Y como allá, desde que entran, hablan en inglés y en otras clases en francés. Y eso se va volviendo natural. Entonces, a la vez que uno tiene que estudiar gramática y cosas de esas, hay que practicar. ¿Por qué nos da tanta leída el inglés? Porque uno estudia 1 o 2 horas de inglés y por ejemplo, un bachillerato en la universidad y luego español, entonces no se le queda. Mientras que si está tratando de meterle a la práctica el inglés, se le va quedando, ¿cierto? Así sea inconscientemente. Bueno, ojo, entonces, ¿alguna duda con respecto a estos ejercicios? ¿Any question? No. Ok. Esto es para buscar el producto punto. Sí, todavía no hemos visto producto crudo ni producto vectorial. Entonces, ojo, vamos a ver una aplicación importantísima del producto punto. Entonces, si el producto punto da 0, como en el caso anterior, el segundo ejemplo, significa que A es perpendicular a B. Cuando vean este simbolito, mire, esto es un ángulo, este segmento con este son perpendiculares. Entonces, esto significa que A es perpendicular a B. Entonces, ojo, si el producto punto da 0, usted puede asegurar completamente que los dos vectores son perpendiculares. Profe, entonces eso es lo que usted quería decir ahorita cuando dijo que si daba 0. Exactamente. O sea, si miramos esto, ¿cuál de estos dos vectores, en el primer caso o en el segundo, cuáles son perpendiculares? El segundo. El segundo, el primero no es perpendicular, mire que no dio 0, dio 35. Entonces, si el producto punto, entonces, ¿qué puedo decir? En realidad, voy a cambiarle de nombre a estos vectores. Vamos a llamarlo C para que no se confundan. C y este llamémoslo D. Entonces, y guardo esto para que después no me pierda. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no me aparece el...? ¿Están viendo esta diapositiva o no? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Sí, señor. Entonces, lo que hice fue, sí, va a tocar volver otra vez. Y volver a darle otra vez porque se pierde no, yo creo que aquí no se ha perdido. Me dicen sí. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, correcto. Entonces ahí sí quedó. Entonces mire, el vector AB o el vector A y B no son perpendiculares, pero los vectores C y D sí son perpendiculares. ¿Por qué? Porque su producto punto da 0. Entonces tenemos una forma. Entonces mire, el producto punto sirve para varias cosas.
para hallar el ángulo entre vectores. Obviamente que si usted halla el ángulo por esa forma y son perpendiculares, le va a dar 90 grados. Pero de una vez sabe si C por D es 0, los dos vectores son perpendiculares. Hasta ahí vamos. Bueno, voy a volver a lo que les pregunté ahora. Si usted tiene dos puntos, el primer punto y el segundo punto, un vector va del primer punto al segundo. Acuérdense que no es lo mismo ir del punto A al B que del B al A. Si va del A al B, obtiene el vector AB. Si va del B al A, obtiene el vector BA. Entonces, si usted tiene dos puntos, de coordenadas x1, y1, z1, y de coordenadas x2, y2, z2, ¿cómo haya el vector que le corresponde a esos dos puntos? Dijimos ahora rato. Profe, resta el Eso. primer vector del... El segundo punto menos el primero, x2 menos x1, y2 menos y1, y esas son las coordenadas. Y si fuera a hallar la magnitud, pues muy fácil, eleva eso al cuadrado. Entonces, ojo, vamos a hacer este ejercicio. Demuestre que el vector B1, que corresponde a los puntos P, 0, 2, 2 y Q, 2, menos 2, 12, es perpendicular al vector B2, que corresponde a los puntos R, menos 2, 1, 0.5. Aquí faltó un, ahorita lo ponemos para no tenerme que volver. Aquí faltó un ¿qué? Paréntesis. Y M menos 0.531. Entonces me están pidiendo que demuestre que los vectores que le corresponden a esos dos primeros puntos son perpendiculares a los vectores que le corresponden a los segundos puntos. ¿Qué es lo primero que debo hacer? En ese problema. ¿Qué opinan? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Profe, los vectores, pues... Hallar los hallar vectores. los vectores. Ah, claro, pero les dije, ¿cierto? Y se los recordé de hace rato. Porque si usted no tiene los vectores, no puede probar nada. Es más, de hecho, estos dos puntos siempre van a determinar una línea recta. O sea, usted te podría decir que hay una línea recta PQ y una línea recta RM. Y luego, ¿cómo probaría que esas dos líneas rectas son paralelas si los vectores de estos dos, acuérdense, que son vectores directores, vaya de acá y de acá, son perpendiculares? Entonces, ¿cómo hallamos el vector PQ? ¿Quién me dice? El vector PQ, ¿cómo es? Profe, restamos Eso, 2 entonces, menos 2 0 menos 0. La otra componente es ¿quién? menos 2 menos 2 Menos 2. Y y 12 12 menos menos 2. 2 Y la tendríamos. Y las del segundo vector. menos 0.5 más 2, creo. Más 2 porque es menos menos, ¿cierto? Y la otra, 3 menos 1 0.5. y 3 menos 1, sí. Y la otra, y 1 menos 0.5. muy bien. O sea, ahí lo tendría. El primero. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Lo que acabo de decir el compañero. Mire, observe. Menos es, hay que poner las coordenadas. ¿Este signo es de quién? ¿Este signo es de quién? Este. De la fórmula. ¿Este de quién es? De la fórmula. Y este es el signo de la coordenada. Y el otro, RM. Ahí estaría lo que dijo el compañero, ¿cierto? Sería menos 0.5 menos 2. Ojo con eso, que ahí donde ustedes muchas veces se tiran en la matica de cuadros. ¿Este menos es de quién? Este menos que está en rojo. De la fórmula. De la fórmula. Fórmula, Mire que yo he insistido eso desde el principio. Entonces sería, este es propio de la coordenada, menos 0.5, ahí está. Viene el signo de la fórmula. ¿Y qué signo tiene esta coordenada? Menos 2. Menos, hay que respetarlo.
hay que respetarlo. Entonces, este es de la fórmula, este es de la coordenada. Aquí no hay problema, quedaría 3 menos 1. Pues. Y, o sea, cuando tiene el mismo signo no hay problema. Y 1. Entonces, aquí ya viene el cambio de signo. Menos por menos da más, da 2 menos 0.5. 2 menos 0.5, obviamente queda 1,5. 3 menos 1 da 2 y este da 0.5. Entonces ya tengo los vectores. Ahora, ¿qué hago con ese par de vectores para probar si son perpendiculares o no? ¿Qué hago? Profe, el producto punto. Producto punto, ¿cierto? Entonces, hay en el producto punto. ¿Cuánto da? PQ.RM. ¿Cuánto da? ¿2 por quién? 1.5. 2 por 1,5 queda 3. ¿Cuál es el siguiente? Tres. ¿Qué sigue después? Profe, menos 4 Por 2. por ¿Cuánto 2. es? Menos 8. Menos 8. Entonces tendría 3 menos 8. ¿Y el otro cuánto es? Más 10. 10. Por punto 5 que es 5. Entonces, ¿cuánto da eso? ¿Verdad? 3 más 5, 8. Y menos 8 da 0. ¿Qué podemos probar del vector PQ y el vector RM? Que sí son perpendiculares. ¿Cómo? Que sí son perpendiculares. Claro, son perpendiculares. A ver, prueben este. Yo voy a poner allí una aguapanela para mi desayuno y prueben estos vectores. Ojo, tienen el vector de coordenadas menos 1, 3 y 4,56. O sea, mire que no siempre tienen que ser números enteros. Esto sacado de GeoGebra. Y el otro vector 4,56 y 1,3. Pruebe que son perpendiculares y ya vengo.
Cuénteme a ver cuánto les dio. Profe, si son perpendiculares porque el resultado dio 0. Claro, es que de hecho, mire, Profe, es que ahí se puede determinar porque es menos 1,3 claro, y en el otro lado claro, está está muy fácil 1,3. porque mire, siempre Tienen la tiene que misma haber, dirección. claro, tiene que haber alguno negativo. Entonces, mire, eso, están invertidos, mire. Menos 1,3, 4,56, 4,56, 1,3. Entonces son perpendiculares. Entonces, mire que es muy útil para eso. Ahora vamos a ver el producto vectorial. Ojo, entonces, este tiene otra manera de calcularlo. Primero hay que explicar algo de matrices. Cuando se comenzó a dar geometría, se dedicaban unas 2 clases a matrices, pero realmente el programa no alcanzaba. Ahorita pues vamos a ver matrices, pero de una forma muy sencilla. ¿Quién sabe qué es una matriz? A ver, ¿alguien de pronto ha oído aumentar eso? Pues obviamente no respecto a la parte femenina, sino a la parte matemática. ¿Qué es una matriz? Profe, disculpe, no va a explicar el ejercicio anterior. No, pues es que ya es muy fácil. ¿Qué hace? Coloca, sería el vector. El vector tiene estas mismas componentes. Vector A, menos 1,3 y 4,56. Y el vector B, 4,56, 1,3. Entonces coloca uno debajo del otro. Entonces sería menos 1,3 por ¿cuánto? Por 4.56. Y Más 4.56 56 por 1,3. O sea, como es lo mismo, da el mismo entonces resultado, solo que uno positivo y otro negativo. eso Entonces, te da 0. Y como da 0, ¿qué significa? Que como es el vector, este vector rojo con respecto a este vector café, perpendiculares, ¿cierto? profe, la matriz, si no estoy equivocada, me parece que es el conjunto de vectores. Puede ser, pero una matriz en sí es un conjunto de datos, son muy utilizadas en el mundo moderno. O sea, una matriz es una combinación de datos, o sea, de números, datos, letras, en filas y en columnas. Las filas las tomamos como las partes horizontales y las columnas en partes verticales. Entonces, por ejemplo, esto, mire, esto es una matriz. Esto es una matriz. ¿Cuántas filas hay? La primera fila, la segunda fila, la primera columna, la segunda columna. Entonces, esa matriz es una de las más sencillas, no la más sencilla, pero es una de las más sencillas. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene? 2, profe. 2 filas y 2 columnas. Entonces, una matriz cuadrada. O sea, cuando la matriz tiene el mismo número de filas y de columnas. Sí. Y es muy común, aun cuando no necesariamente, pero muy común expresarla entre 2 rayas. Entonces, 2, 3, 1, 4. Entonces, esta matriz se resuelve muy fácil. Para resolver esta matriz se halla lo que llama el determinante de la matriz. Entonces, ¿cómo se halla el determinante de esta matriz? Multiplicando en X. Entonces, sí, entonces en diagonal. Entonces, siempre arranca así. De acá a acá. Entonces, respetando los signos que tengan. Aquí, pues, son positivos, no tiene problema. Entonces, este sería 2 por 4. Y luego siempre va a colocar menos. Menos 1 por 3. Entonces, mire, multiplica 2 por 4. Y enseguida coloca el signo menos. Y 1 por 3. 2 por 4 menos, ese menos es de la fórmula. No sé, y aquí lo pongo para que sepan que es de la fórmula, señores. No se les olvide. Y lo voy a agrandar. No, dejémoslo así. Ah, bueno. Ahí se está viendo. Sí, señor. Esto es revelado. Mire, muchas veces tiene uno que volver a compartir, pero otras veces estos programas son jodidos. Entonces, ojo, volvemos al cuento. Tengo una matriz cuadrada, o sea que tiene mínimo de fila de columnas. Esta matriz es muy sencilla, la matriz de 2 por 2. 2 filas y 2 columnas. Multiplico 2 por 4. 2 por 4. Menos. Siempre hay que colocar menos. 1 por 3. Y resuelvo eso. Lo que de eso es 8 menos 5. ¿Cuánto da el determinante de la matriz? 5. Eso. Siempre es así. Ahora, si aquí hubiera
un signo negativo y signo negativo, hay que respetarlos. Se pondrían entre paréntesis entonces. Ok. Entonces ya sabemos resolver matrices de 2 por 2. Vuelvo y repito cómo. 2 por 4, menos, no se le olvide, 1 por 3 y listo el pocho. Si sabemos resolver matrices de 2 por 2, vamos a resolver una matriz de 3 por 3. En la práctica, en álgebra lineal y en problemas de muchos tipos de problemas, las matrices no son tan sencillas. Digamos una matriz de 1000 filas por 1000 columnas, no la hace nadie. Entonces hay programas de computadores que hacen eso. Es más, si usted coloca en YouTube programas de computador para resolver matriz, lo encuentra. Entonces son fáciles. Entonces, ojo. Profe, pero entonces en ese caso, perdón que le interrumpa, en ese caso sería, si es de 3 por 3, se restarían las multiplicaciones. Se reduce a 2 por 2. Por eso necesitamos resolver las de 2 por 2. Se reduce a 2 por 2 y vamos a ver cómo. Entonces, lo que necesito que sepan y que les quede muy claro es cómo resolver una matriz de 2 por 2. Ya se sabe, ¿cierto? Y que este signo es de menos y que si está fuera menos 1, aquí va a aparecer paréntesis, menos 1, y si está fuera menos 3, va a aparecer paréntesis, menos 3. Bueno, ok. Entonces vamos a ver una matriz de 3 por 3. Entonces, ojo, en las matrices pueden ir vectores, números o letras, ojo. Pueden ir vectores, como en este caso, van los vectores unitarios y J y K. Pueden ir letras o pueden ir números. ¿Queda claro? Entonces, esta ya es una matriz de 3 por 3. ¿Por qué? ¿Cuántas filas tiene? 1, 2, 3. ¿Y cuántas columnas tiene? 1, 2, 3. Entonces, una matriz de 3 por 3. Sí. Entonces, una matriz. Entonces, esta matriz se resuelve llevándola a 2. Muy fácil. Entonces, ojo. Siempre tacho la primera columna. Siempre, para resolverla. Y luego comienzo tachando la primera fila. Ahí vamos. Me devuelvo. Para resolver una matriz de 3 por 3, en este caso, vamos a resolver esta matriz que es la forma de resolver A cruz B, A vectorialmente B. Entonces, ojo, coloco siempre I, J y K. Luego coloco las coordenadas del primer vector. En este caso, X1, Y1, Z1. Si fuera 1, 2, 3, iría 1, 2, 3. Luego coloco las coordenadas del segundo vector. Si fuera 4, 5, 6, 4, 5, 6. Pero estas siempre van a ser así. ¿Cuándo voy a calcular producto cruz? Entonces, I, J y K, la tacho y coloco y tacho la primera columna. ¿Dónde se intersectan? ¿Qué punto en común tienen la primera fila y la primera columna? El punto I. El punto I. Entonces coloco I. Y, ojo, siempre. Esto va a ser el I, cuando arranco la primera vez con el I va a ser positiva. La J va a ser negativa y la K va a ser positiva. Cuando arranco la primera vez. Entonces arranco la primera vez. Entonces coloco, bueno, aquí sería, después ya voy variando. Por ahorita no se preocupen, después voy variando. Entonces, bueno, voy a explicar con un ejemplo práctico para que les quede. Entonces tengo los vectores 1, 2, 3, los vectores 2, 3, 4. Componentes del vector A, ¿cuáles son? 1,2 2, menos 3. Componentes del vector B. 2,3, 4. Entonces, siempre para hallar el producto cruz, coloco en la primera fila I, J y K. Siempre para el producto cruz. No es para resolver todas las matrices, para el producto cruz. Y coloco las componentes del primer vector y las del segundo vector. Y tacho la primera fila y la primera columna. Entonces digo A cruz B, que es A vectorialmente B, es igual. ¿Dónde se tachan? ¿Dónde se intersectan en I? Entonces coloco la I. I positivo, J negativo, K positivo. Entonces sí, paréntesis.
Ojo, ¿qué matriz me quedó? Mire que reduzco a una matriz de 2. Ya me olvido de estas dos. ¿Y qué matriz me quedó? 2 Entonces, por queda 4 y 2 3. por 4. 2 por 4. ¿Y qué va después? Menos de la, Menos la de quién? fórmula. De la la fórmula. fórmula. Y después, Entre ¿cómo iría lo paréntesis, otro? menos 3 por 3. por menos 3. Bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Qué tacho ahora? La segunda columna. Entonces, tacho la segunda columna. ¿Y dónde se intersectan? J. En J. ¿Y cómo va esa J? ¿Positivo o negativo? Paréntesis, ¿cómo resuelvo la matriz? ¿Qué queda? ¿Qué matriz queda? ¿Quién me nombra la matriz que queda? 1 por 4. No. Mire que no taché. 1 Por eso el 1 y la 1 diagonal que es 4. menos 3, 2, 4. Entonces sería, la primera es ¿quién? 1 1 por 4. por 4. Bien, ¿qué sigue? Menos de la fórmula. Menos de la fórmula. ¿Y qué sigue después? 2 2 por menos 3. Por menos 3. Por favor, resuelvan la otra. Resuelvan la K. Tachan la K y miren qué matriz queda. Y yo voy a ver cómo va mi agua panela. Y resuélvenlo de adentro y me dicen qué les da. Ojo. No pueden, quedaría ahí por algún número. J por algún número y K por algún número. Háganle y enseguida ven. La K quedaría positiva, entonces sería más K, entre paréntesis, 1 por 3, menos de la fórmula, 2 por 2. Sí, compañera, a mí también me da así. Casi como voy caminando no puedo escribir. En la primera haría ahí 17, ¿cierto? Positiva. 9. La segunda haría menos J, menos 2. ¿Cuánto te dio 3 por menos 3? Da 9 positivo. Más 8, daría 17. 17. O no sé, la verdad. Solo que es que yo me confundo mucho con los signos. No, porque simplemente tomas del de atrás, o sea, no tomas el menos del 3, sino que tomas 3 por menos 3 sería 9. Menos 9 porque está entre paréntesis. Y el menos de adelante, entonces menos por menos daría más. Más 9 por más 9 más 8. Yo digo que 17. 17. Mm. Ahí Y vamos. el otro daría menos Chacho, 8 menos 3. se me quemó la arepa. Bueno, entonces, ¿está correcta como está aquí o no? ¿Está aquí? ¿Están de acuerdo? Miren, 2 por 4, 8. Menos por menos da más. 8 más 9. 1 por 4, 4. Y menos por menos da más. 2 por 3, 6. 1 por 3, 3. Aquí pues da menos. Menos 4. Y ya resuelvo esto. Pues, da. Y
por 17 menos I por 17 menos J por 10 más K por menos 1. Es muy común poner primero el número. Se podría dejar así sin problema, pero es muy común poner primero el número. Entonces diría, es 17I menos 10J menos K. O sea, sería 17 menos 10 menos 1. Pero si lo ponemos en el sistema que vimos nuevo, sería 17I menos 10J menos K. Miren que al principio yo supongo que esto es positivo, esto es negativo y esto positivo. Pero en el transcurso de las operaciones, este signo puede cambiar. ¿Por qué? Porque depende de lo que venga adentro. Entonces mire que, por ejemplo, la K arrancó positiva, pero terminó negativa. Esta arranca negativa y puede terminar positiva. Aquí terminó negativa. Y esta podría arrancar, ahí puede arrancar positiva y puede terminar negativa. Bueno, hasta ahí alguna pregunta. Profe, entonces se deja hasta donde queda acá igual 17 menos 10 menos 1. Sí, porque usted no, ojo, no se le vaya a ocurrir sumar esto. Decir que el vector es 10, pues vectorialmente puede decir que es 17i menos 10j menos k, o sea, este mismo. Pero no vaya a sumar que es 17 menos 10, entonces sería 7. Y menos 1 sería 6. No, esto es un vector. Mire que usted no puede sumar componentes que están en direcciones diferentes. Lo único que podría hallar es la magnitud. Podría hallar la magnitud de este vector. ¿Cómo hallaría la magnitud de este vector? El vector, ¿qué es un vector? Mire, es un vector que tiene componentes. ¿Cómo hallaría la magnitud del vector A cruz B? Dando las componentes. Claro, 17 al cuadrado, menos 10 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Suma eso y lo que le da la magnitud. Ah, listo, profe. Entonces, esa es la forma, ojo. No es que todas las matrices se resuelvan, o sea, se resuelven de la misma manera, pero aquí no hay siempre I, J y K. Aquí pueden ir números, números y números, o pueden ir solo vectores, en fin. Pero para el producto cruz o producto vectorial, sí se pone I, J y K, y aquí primeras componentes, las componentes del primer vector, segundo las componentes del segundo vector. Ojo, entonces, bueno, antes de esto, entonces, sí, apunten esto que es fundamental. Si el producto cruz da 0, ojo, si el producto cruz, o sea, si esto diera 0, si diera, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, si las tres dieran 0, significa que los dos vectores son paralelos. Entonces sirve para probar si los vectores son paralelos. Si el producto cruz da 0, los vectores son paralelos. Entonces, ya tenemos una forma de probar si son perpendiculares mediante el producto punto. Y una forma si son paralelos mediante el producto cruz. Entonces, si el producto cruz me diera 0, son paralelos. Como estos vectores, su producto cruz no dio 0, obviamente que no son paralelos. Y copien esto. Vayan copiando esto mientras yo voy allí, entonces, y el dibujito, entonces. Mire, si usted tiene el vector A y el vector B, y hace el producto cruz entre el vector A y el vector B, y no le da 0, cuando no es 0, crea un tercer vector perpendicular a esos dos. O sea, ya tenemos una forma para crear un tercer vector perpendicular a dos vectores dados o al plano que forman estos vectores. Copien eso, traten de digerir lo que ya vengo.
Entonces, ojo, cuando el producto vectorial que se representa A por B, A cruz B, no es cero. Si es cero, ¿qué pasa? Cuando el producto vectorial es cero, ¿qué pasa entre los vectores A y B? Cuando cero es perpendicular. No, paralelos. Paralelo, perdón, profe, sí, Paralelo. ¿cómo es? Sí, paralelo. Paralelo. Perpendiculares con el producto punto. Entonces, si da cero, no se crea un tercer vector, pero nos dice que estos dos vectores son perpendiculares. Si no da cero, necesariamente va a haber un tercer vector que es perpendicular al vector A, mire, perpendicular al vector A, o sea, forma un ángulo de 90 grados o es ortogonal, que es lo mismo, y perpendicular al vector B. Ojo, A y B pueden ser o no perpendiculares, ¿cierto? Pero en general digamos que no son perpendiculares. Entonces, se crea un tercer vector perpendicular al vector A y al vector B y al plano formado por A y B. Entonces ya tenemos una forma de crear un tercer vector perpendicular a los vectores dados o al plano formado por esos vectores. Queda correcto. Esto es fundamental, porque cuando veamos ecuaciones de planos, constantemente vamos a tener que estar creando vectores perpendiculares a los vectores dados o al plano formado por ellos. Ojo, esto es importante. Subrayelo, porque no sé por qué le puse aquí. No le puse que era muy importante. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Entonces ya tenemos una forma de probar si los vectores son perpendiculares y son paralelos y una forma de crear un tercer vector perpendicular a dos vectores dados o al plano que forman esos vectores. Bueno, ojo, hay dos formas de hallar la magnitud del vector A por B. Mire, ya vimos, podemos ver una, mire. Este es el vector A por B. Es 17 menos 10 y menos 1, o 17i menos 10 y menos k, ¿cierto? ¿Quién me dice la magnitud de este vector cuál es? El vector A cruz B. Es un vector, como cualquiera. O sea, uno piensa, uno lo ve y cree que no es vector, pero es un vector como cualquiera, desde que no es cero. Entonces, ¿cómo hallo la magnitud de este vector? ¿Cómo? Por Pitágoras, profe. ¿Cómo? ¿Y cómo sería? Sería raíz de 17 Eso, al cuadrado, menos 10 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. O sea, si conozco el vector, puedo hallar la magnitud. Entonces es una forma. Pero hay otra forma de hallar la magnitud, que es esta. Magnitud de A por B es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman. Copien esa formulita. Magnitud de A por B es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman. Esta también serviría pues para hallar el ángulo que forman los dos vectores, pero es más común hallarla por la fórmula del producto punto. Que esta, mire, que esta fue la que vimos ahora que se puede hallar. Entonces hay dos maneras de hallar la magnitud del vector A cruz B. Por esta, que es la clásica, si se conocen sus componentes. O por esta, magnitud de A, magnitud de B por el seno del ángulo que forma. Bueno, hay una manera de interpretar eso. Entonces, ojo, si usted tiene el vector A, el vector B y haya el vector AB, que es perpendicular a A y B siempre y cuando ese producto no es cero. Entonces, este
A por B representa el área de este paralelogramo. Si a usted le pidieran cuánto es el área del paralelogramo, esta figura, el paralelogramo es, esto es paralelo a esto y este es paralelo a esto. Entonces, si le piden el área de este paralelogramo, lo halla por la magnitud. O sea, basta hallar la magnitud de este vector, que la puede hallar por esta manera, a magnitud de por el seno del ángulo entre los vectores, o la halla por la fórmula de la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, sería una forma. Entonces, A por B, área del paralelogramo de lados A y B. Vuelvo y repito. Si usted halla la magnitud de A por B, que la puede hallar por la fórmula de la raíz cuadrada o por esta fórmula, sencillamente ese valor que le da, esa magnitud, que es un número, no es un vector, le da esta área a este paralelogramo. Entonces ya tenemos, si el producto vectorial da cero, los vectores son paralelos. Profe, qué pena, yo le quería preguntar una cosa. Sí. Usted mencionó que para que sea paralelo tienen que dar cero, pero Sí. los tres tienen que dar cero o también se pueden los dos tres. solamente. No, los tres tienen que dar cero. Ah, Cero en I, cero en J y cero en K. Ah, listo, muchas gracias. Ok. Bueno, traten de hacer este ejercicio. Dado los vectores U2, 0, 0 y el vector B, 1, 1, 1, hallar el área del paralelogramo formado por los vectores U y B. Hay dos, miren a ver por cuál manera la van a hacer. Hay dos formas, ya vengo. Acuérdense de la formulita. Lo pueden hallar hallando U por B por medio de la matriz y luego hallan la magnitud o por la fórmula. Y como ya saben cómo hallar el ángulo, ¿cómo hallarían el ángulo entre esos dos vectores? Por la fórmula que vimos por allá de alfa es igual a coseno a la menos 1, producto punto sobre la magnitud pueden hallar el ángulo. Y pues, hay dos maneras de hallar eso. Háganle que ya ven. Entonces, ¿quién me dice cómo haríamos? Vamos a utilizar la fórmula. Vamos a utilizar esta fórmula, entonces. Debemos hallar la magnitud del vector A por B. Entonces es magnitud de A, magnitud de B, seno del ángulo. Entonces vamos a hacerla de esa manera. Cuando la otra es más sencilla. Entonces, podemos hallar la magnitud de U. Señores. Sí, profe. ¿Cuál es la magnitud de U? Raíz de 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado. ¿Cuánto le da? 4, raíz de 4. El 2. ¿Y esta magnitud cuánto es? ¿Raíz de quién? De 3. De 3. ¿Y cuánto es la raíz de 3? 1,7, ¿cierto? 1,71. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor. Bueno, entonces 1,71, ¿cierto? Entonces tiene raíz de 1,71. ¿Y qué le falta hallar para poder aplicar esa fórmula? El ángulo. ¿Cómo halla el ángulo entre los dos vectores? Acuérdense de la fórmula por allá que vimos antes con el producto punto. Entonces, el ángulo es igual. Coseno a la menos 1 de ¿quién? Del Profe, producto punto entre estos dos vectores. ¿Cómo halla el producto punto entre estos dos vectores? Coloca el uno debajo del otro. Quedaría 2 por ¿quién? Por 1. 2 0 por 1 más 0 por 1 más 0 más 0, más 0 ¿cierto? por 1. Entonces, el producto punto, ¿cuánto le da? 2, 2. ¿cierto? 2. Entonces quedaría alfa es igual a coseno a la menos 1 de 2 sobre ¿qué? La magnitud de este, ¿cuánto es? Pues, ¿qué era? 2. 2. ¿Y la magnitud de este? 0.71. 1,71. No 0 punto. Raíz de 3. Mire la raíz de 3, ¿cuánto le da? Sí. Correcto. ¿Correcto? Sí, profe. Bueno, entonces 1.73. eso. Entonces tiene 2 sobre 2 por 1,73. Se le cancela el 2. Queda 1 sobre 1,73. ¿Y cuánto es 1 sobre 1,73? Profe, es 0.57. Bueno, y entonces ya alfa seno a la menos 1 de eso. Y mire a ver si le da este ángulo. ¿Qué ángulo les dio? ¿Ah? Seno a la menos 1 de 1 sobre 1,73. ¿Qué ángulo les da? Seno a la menos 1 no, coseno a la menos 1, perdón. ¿Cuánto da eso? Profe, a mí me sale Profe, una 54,68. Eso, ahí está más o menos el que está ahí. Entonces, ya tiene la magnitud de este y el ángulo, ya no hay no que aplique la fórmula. Entonces tiene, la magnitud de este es 2, la magnitud de este es 1,73 y el ángulo le da seno de 54, aproximadamente es 0,82. La magnitud le da U por B, que es 2,8. Ese es el área del paralelogramo. También lo había podido calcular, calculando por la matriz, ¿cierto? Calculando por la matriz. Tendría que hacer la matriz, hallaría el vector y hallar la raíz cuadrada de eso y le debe dar este mismo número. ¿Alguna pregunta? Porque ya tenemos que dejar, porque ya enseguida viene el otro. Mire, si lo hicieran por U por B, les daría este vector, 0 en I, 2 en J y 2 en K. ¿Y cómo hallan la magnitud de este vector? ¿Cómo hallan la magnitud de este vector? ¿Raíz cuadrada de quién? ¿Raíz cuadrada de quién, señor? 0. 0 menos 2 al cuadrado, o 2 sea, 4. al cuadrado Más 2, más o sea, 2 al cuadrado. raíz cuadrada de 8, ¿cierto? ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 8? 2,8, mire, le da lo mismo.
Ahí tienen que se puede hacer por cualquiera de las dos formas. Este es el área del paralelogramo. O sea, esa cosa le daría esta área a este paralelogramo, esto. Entonces, dejemos ahí, porque ya tengo que prepararme para la otra clase. Profe, qué pena. Yo no tengo esta diapositiva de vectores 4. ¿Usted me la podría compartir? Yo la mando ahora más tarde. Le corrijo unas cositas y la actualizo y la mando más tarde, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, nos Listo, vemos. profe, gracias. Muchachos, chao. Hasta luego. Hasta Profe, luego. feliz día. Gracias. A ustedes. Pasen muy bien. No se les Profe, hasta olvide luego. a estudiar esto.